Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo un programa más de Epicentro Sonora, transmitiendo desde las instalaciones de C1 Tu Universidad en Hermosillo, Sonora. Para este programa denominado el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la gestión de riesgos y la protección civil, me acompaña el maestro en arquitectura Juan Luis Loredo López. Yo lo presenté aquí en el flyer como jefe de mantenimiento, pero ahorita me aclaraba y me corregía que estuvo él temporalmente cubriendo el puesto de monumentos históricos en la delegación Sonora, en el centro Sonora de Lina, pero sin ser funcionario, Sin ser funcionario de formal. manera formal, pero finalmente una persona con mucha experiencia en este tema. Me acompaña el maestro de arquitectura y el desarrollo urbano, José Carrillo Atondo, el director de Planación Urbana del Instituto Municipal de Planación de Hermosillo, el director de Desarrollo Urbano también en el Ayuntamiento, profesor del Tecnológico Monterrey en la carrera de Arquitectura. Juan Luis Loredo también profesor de Arquitectura en la Universidad de Sonora. Y me acompaña por obvias razones también por el tema el ingeniero Jesús Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil, ampliamente conocido ya en este programa por todo nuestro auditorio, y también profesor de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Sonora. Pues bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, me comprometí con el maestro César Flores, corsario de Cancún, que la semana pasada escribí un blog en el portal de Epicentro sobre si sabría el INA que existe la protección civil. Y él hace una referencia y iba a utilizar su columna como preámbulo del programa. Hace una referencia sobre que a pesar de la situación que se encuentra el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de los cambios que tiene el interior desde el punto de vista administrativo y a veces también un estrecho margen financiero, a raíz de los sismos recientemente pasados en septiembre, incluso su sede central en la Ciudad de México se ve afectada y tuvieron que abandonarla para prestar servicio en otra instalación temporal. Se continúa pues con las restricciones que tenemos desde el punto de vista administrativo, con el enfoque de preservación del patrimonio histórico de nuestro país, eh, pues casi permitiendo que los inmuebles en muy malas condiciones continúen eh, de pie, y a pesar de que ponen en riesgo la vida y la salud de sus habitantes en algunos casos y de los ciudadanos que circulan por ese entorno inmediato. Entonces, aquí la mesa es muy rica en el sentido de las experiencias que nos van a poder aportar nuestros invitados, empezando por el tema de qué será más importante, cuidar el patrimonio histórico de nuestro país o cuidar la vida de las personas. En ese sentido, les dejo que empezar una primera ronda a nuestros invitados para que expresen desde su punto de vista su opinión general de esto y ya nos vamos enrolando en la plática. Correcto. Adelante. Yo creo que hay que hacer varias aclaraciones primero. El INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es una entidad que está regida por una ley federal, que es de 1932, una ley que le da ciertos atributos, pero también le da una gran injerencia sobre muchos ámbitos, más aparte de la percepción de la sociedad que tenemos de que es algo que debe de hacer mucho más que lo que hace. El INA realmente es una institución que debe estudiar, vigilar y salvaguardar los edificios, los monumentos patrimoniales. La gente piensa de manera coloquial que el INA tiene la responsabilidad de hacer todas las reparaciones que los edificios viejos de las ciudades requieren, y esto es una gran mentira. El INA realmente debería de ser un coadyuvante, un gran asesor para poder permitir que el monumento continúe con vida, porque finalmente nadie discute la bondad de que los monumentos persistan, dado que tienen un interés identitario, de localización, la gente tiene arraigo a partir de ellos, ¿verdad? Incluso a niveles comerciales, el turismo va a ver las ciudades que fueron. O sea, si tú vas a Europa, cualquier ciudad europea, o aquí en el centro del país, lo que quieres ver es la ciudad como fue, ¿verdad? Entonces, ver los edificios, la gastronomía se acompaña de eso, o sea, se puede hacer algo muy rico. Pero el INA no puede
hacer todo lo que la gente quisiera que haga, ¿no? En el tiempo que yo estuve aquí en el INA, me acuerdo que llegaba gente y decía, oiga, es que yo quiero que el INA me repare mi casa, porque es una casa vieja y se está cayendo. O sea, de ese tamaño era la percepción de la sociedad de que el INA tiene la responsabilidad de hacer la labor de conservación, cuando no es así. Además no tiene los recursos, pero además pasa otra cosa. En un sistema federal como el que vivimos nosotros, en una entidad en estos Estados Unidos mexicanos, cada estado es libre y soberano, pero tampoco quiere hacer su chamba. O sea, preferimos dejar en la centralidad del INA todas estas decisiones, ¿verdad? Y esto da pie a muchas confusiones y demás. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo creo que el INA está sobrepasado por la realidad. Ante la pregunta que hace Mariano, de qué es el más importante, preservar la vida, preservar el edificio, por supuesto que es la vida, o sea, nadie en su sano juicio puede opinar lo contrario. Pero para preservar el edificio, para mantenerlo en uso y en vigencia, se requieren muchas cosas más que el INA no tiene, no puede hacer esas cosas. Partiendo de una ley que ya es inoperante, una ley del 72, es una ley que divide a los edificios, a los monumentos, en tres grandes grupos, ¿verdad? De una manera muy tajante: los arqueológicos, en los cuales nadie puede meter la mano más que el instituto; los del tipo histórico, que son los que se hacen después de que se consuma la independencia, hasta una fecha muy peculiar que es 1900, ¿verdad? 21 de 1900. Todos esos edificios son históricos, con diferentes propietarios, y finalmente los arqueológicos, que nadie sabe cómo poder evaluarlos, porque hay que tener elementos primordiales relevantes, ¿no? Muy confusa esa parte de la ley. Y a partir de eso sucede todo lo demás. Yo creo que necesitamos también hacer nosotros nuestra parte. Como sociedad civil, los programas que hacen las instituciones, las escuelas, los ayuntamientos de protección civil, que tienen que estar acompañados por gente, peritos que tengan la oportunidad de, ¿sabes qué? Yo considero que esto se puede arreglar de esta manera o de esta otra. Pero el INA se ha también valido a hacer, ante su incapacidad, lo que ha hecho es negarse a estos procesos de crecimiento y de que la gente misma pueda empezar a mejorar sus propias viviendas, ¿no? Bueno, no sé, gran parte de lo que vemos también el problema, José Carrillo, es que el deterioro de los inmuebles, ante lo que comenta el arquitecto Loredo, se debe básicamente a que resulta ya muy oneroso para los particulares invertir en este tipo de inmuebles por las condicionantes que le pone el instituto, y como no tiene permitido demolerlo ni adecuarlo con otras técnicas, otros métodos más económicos, deciden dejarlo al olvido para que colapsen por sí mismos, ¿no? Y ya no tener problemas de sanciones, porque la ley también es dura para la ley del INA y del INBA, es dura para los particulares que hacen adecuaciones o demuelen edificios sin autorización cuando están catalogados, pero también con la restricción de los usos de suelo, que por ley, mira, te digo que Rafael siempre hace lo mismo. ¿Pasó, Rafael? ¿También aquí? También aquí, que también el INA tiene restricción en el cambio de uso de suelo para ese tipo de edificación. Sí, mira, partiendo del análisis que hace el arquitecto de este instituto, que por mandato de una ley federal pues tiene a su cargo vigilar y salvaguardar patrimonio construido de México, pues nos encontramos con todas esas problemáticas de la falta crónica de recursos del INA, y además, como dice, no es reciente su función. Nos encontramos ante una situación de que la gran mayoría de los inmuebles que puedan considerarse históricos son particulares, y por lo tanto pues hay una corresponsabilidad del particular. Como bien dice el arquitecto, el INA debe ser un asesor técnico, ese debería ser su función, pero entonces también hay una especie como de fricción entre el particular y el INA, por las restricciones que se le imponen, por la rigidez que muchas veces hay en la normativa o en el criterio
de los técnicos de Lina. Entonces, pues empiezan a aparecer ahí los famosos sabazos, ¿no? El sabazo de que, bueno, como no me dejan cambiarle, no puedo, o me es muy costoso hacer los arreglos o cambios que se requieren, o rescate de los elementos históricos, pues los particulares muchas veces le dan su ayudadita y efectivamente pues se demuele de forma ilegal, y hay un deterioro en el patrimonio histórico, y definitivamente un pueblo que no tiene historia, que no tiene patrimonio, pues es un pueblo que también peligra su futuro, ¿no? Yo creo que es importante la conservación del patrimonio. No se pone en discusión de ninguna manera qué es más importante, si conservar un monumento, un edificio o la vida. La vida siempre va a estar por encima de todo, pero por un lado hay una corresponsabilidad tanto del gobierno, y no solo el INA, pues estamos así como que diciendo el INA es el malvado de la película, Sí, ¿no? sí. Hay una corresponsabilidad también en gobiernos estatales, en gobiernos locales, inclusive de las asociaciones no gubernamentales, asociaciones, incluso empresas que pudieran coadyuvar en el rescate, en poder conservar el patrimonio histórico. Sin embargo, pues siempre la lucha con el INA es, hay que definir lo rescatable y lo que está en riesgo, que no sea tan trascendente y que de alguna manera pudiera ser motivo de un reciclaje de esa zona urbana. Pues también hay que aceptar, ¿no?, que hay algunas cosas que ya representan un riesgo y deberían de alguna manera, si no tienen una reparación posible, pues considerar el sustituirse, conservando testimonios, conservando la traza, conservando algunas situaciones que garanticen también que hay una continuidad histórica en la ciudad, porque bueno, nos ha tocado en edificios o lotes que ya quedan en el centro, que se busca una solución así historicista que no necesariamente refleja el tiempo en el que se está haciendo ese nuevo edificio. O sea, podemos reinterpretar, podemos tomar nuevos elementos modernos, basándonos en un alineamiento, en una traza, que pudiéramos ir sustituyendo esos edificios que se están perdiendo, y mantener un ambiente y sobre todo en centros como el de nuestra localidad aquí Hermosillo, ¿no?, que de alguna manera necesitan reactivarse, ¿no? Hay que reconocer que hay centros como los que se encuentran en algunas ciudades del país que pues son mucho más ricos, ¿no?, en patrimonio, pero yo siempre he dicho, o sea, independientemente de cuál sea tu riqueza en el patrimonio, es tu historia y es lo que tienes que conservar, ¿no? Entonces yo creo que hay una corresponsabilidad, no solo del INA, diferentes niveles de gobierno, los particulares, y que pues definitivamente algo nos está haciendo bien, y creo que pues es lo que vamos a estar platicando en este momento, ¿no? En Hermosillo, ingeniero Guillermo Moreno, en Hermosillo, según el centro INA Sonora, existe un catálogo de poco más de 530 inmuebles catalogados como monumentos artísticos, ¿verdad? En una zona delimitada dentro del centro, ya no geográfico, ¿no?, pero el centro histórico, entre comillas, de la ciudad. Muchos de ellos han estado siendo colapsados por abandono, y vemos en la ciudad, al transitar por el centro de la ciudad, inmuebles, sobre todo casonas de tipo vivienda, eh, que han sido señaladas de manera preventiva con cintas amarillas por parte de la Autoridad de Protección Civil, para evitar que algún ciudadano pues circule por ahí y se lesione de gravedad. ¿Cuál ha sido la política de Protección Civil en este tema? Ok, ahorita digo, entrando haciendo un poquito de historia, desde el 2006 aproximadamente hicimos una edición, recordarás Mariano Toral, arquitecto, tú participaste, y creo que arquitecto usted también participó en esa edición. Platicamos prácticamente de lo mismo, de hecho se llamó el rescate de monumentos históricos. En la revista Incide, en la revista ¿no? Incide, 2005, 2006, perdón, fue esa edición, y veíamos pues prácticamente que estábamos hablando prácticamente de lo mismo, esa falta de rescate, y esa todavía no se metía el tema protección civil, puesto que no, creo que en ese año fue cuando se creó protección civil aquí en el municipio, pero ya se hablaba del tema de la conservación o del abandono que se veía en
en esas edificaciones, en este tipo de edificaciones, sobre todo en el centro de la ciudad. Según el INAH, tiene catalogado desde 1993 350 edificios que están catalogados pues, como históricos o como patrimonio cultural. No sé cuál sea sí, es la palabra correcta. Y el INPLAN en octubre menciona la directora que hay 490 en el centro de la ciudad, hay 490 inmuebles abandonados en lo que es el primer cuadro de la ciudad. Eso digo para darnos una idea pues de lo poco que se ha hecho en el tema de la atención a este tipo de inmuebles. Específicamente, Mariano, lo que me preguntas, protección civil. Nosotros debemos entender que nosotros acudimos como un primer respondiente ante algún tipo de emergencia o una alarma, ¿no? de llamado. Nosotros no nos toca el estar haciendo un inventario, el estar haciendo un recorrido, el estar haciendo en ese sentido el tema de la atención como tal de la emergencia. En lo que fue 2017 tuvimos y sobre todo ocasionado por las lluvias, tuvimos 25 derrumbes en total, 12 fueron en casa habitación, 12 ya fueron en otro tipo de inmuebles y uno en lo que fue deslaves, ¿no? Es decir, nosotros atendemos de acuerdo a la denuncia ciudadana, vamos y efectivamente, como tú comentas, Mariano, nosotros checamos de que si se encuentra o no en riesgo la estabilidad estructural del inmueble, y nosotros pedimos a SIDUE que nos elabore un dictamen para ver si se va a someter a la demolición o se va, pero ese ya no es un área que a nosotros como Protección Civil, somos el primer respondiente, ya no nos corresponde. Recordemos que hay un reglamento que se hizo en 2008, un reglamento de patrimonio cultural del municipio de Hermosillo, donde SIDUE es quien tiene a su responsabilidad el cargo de mantenimiento, sanción incluso a los propietarios de que no hagan las medidas de mitigación de riesgo, tanto de la preservación del inmueble como de la preservación de la vida. Hay que entender por nuestra causa, por nuestro lado, que nosotros como Protección Civil tenemos la principal objetivo es salvaguardar la vida de las personas. Posteriormente viene el tema de los bienes y posteriormente viene el tema del entorno. Entonces, en ese sentido, primero está la salvaguarda. Nosotros en ese sentido, obviamente se desalojan las áreas, se acordonan las áreas para que no haya peligro, y ya tendrá que ser SIDUE quien lo determine, como sucedió con el mercado municipal, por ejemplo, ¿no? Se determina un riesgo, se acordona y SIDUE es quien nos tiene que dar un dictamen estructural de que el inmueble pues no va a colapsar o ellos nos tienen que dar esa responsiva, ¿no? Pero en el caso de Protección Civil, te digo, nosotros nos toca atender a manera como primer respondiente, de acuerdo a una denuncia que se presente por parte de la misma ciudadanía. Sin embargo, el resguardo de los edificios está plenamente de acuerdo al Reglamento de Patrimonio Cultural, está en manos de lo que es SIDUE. ¿Cómo? Sí, adelante. Finalmente, aquí la pieza que estás faltando involucrar o responsabilizar es a los propios dueños, ¿no? O sea, ¿qué queremos tener un dueño de un edificio que es un edificio histórico, que tiene ciertas características, que está catalogado, que el catálogo tiene sus bemoles, pero que está catalogado, y que el Instituto Nacional de Antropología e Historia dice que no se le pueden hacer ciertas cosas, pero no le dice que no deba de conservarlo. El propietario en su idea de que no va a poder vender, no va a poder, que no puede utilizarlo, pues, así es. Puede utilizarlo. Lo puede utilizar. Lo deseable sería poder traer todos estos vestigios al presente y continuar con ellos hacia el futuro, ¿verdad? Eso sería la parte más importante, pero sabemos que es imposible. Entonces, el dueño del inmueble se pelea porque no tiene dinero, no se le dan alicientes tampoco, no hay ningún aliciente para que él conserve este edificio que a todos nos interesa, ¿no? Lo cual es un poco indiscriminado, porque él siente que carga con un peso que no debe o no puede hacer. Los bancos, finalmente, los edificios viejos no tienen valor financiero, son edificios que están en ruinas, o sea, están hechos con adobe, como la mayoría de los que tenemos aquí en Hermosillo, pues menos, ¿verdad? Tierra apisonada. Entonces, de repente, los dueños se ven en una situación donde el único recurso que tienen es abandonar el edificio, sabotearlo, o sea, tapar las salidas de agua, o dejar que la humedad haga lo suyo, ¿verdad?
que el tiempo y el abandono hagan, entonces se convierte en un riesgo. Y entonces ahí está el riesgo. A mí me tocó ver muchos casos donde había edificios que estaban a punto de caerse, y el más conocido, uno muy famoso que está aquí, llamado el Café Tulita, que está ahí en el centro, frente, con la esquina de la Clínica del Noroeste, que es un edificio que realmente es una ruina, o sea, deberían de tirarlo, va a matar un día a alguien, o sea, estéticamente no tiene valores relevantes, pero como se ha hecho una lucha, hay una idea de por qué conservar este edificio. Parece ser que Madero se hospedó ahí en alguna ocasión, esa es la razón histórica que aducen para no demolerlo, pero el edificio es un riesgo para los niños que por ahí transitan, para la gente que por ahí transita, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver muchos de estos casos y siempre entonces queda la pregunta, ¿a quién corresponde finalmente recuperar, asegurar, estabilizar un edificio? ¿Verdad? En la medida de lo posible al dueño en primera instancia. Y el dueño puede ser el gobierno del Estado, puede ser Nos ha faltado talento e imaginación para saber qué hacer con todo este patrimonio y cómo manejarlo. Aquí un comentario. Nosotros contesté la primera pregunta en el caso de qué nos corresponde a nosotros como Protección Civil. Sin embargo, la directora de Implan, Carolina Espinosa, ella en octubre lanzó un programa donde están trabajando y los 490 inmuebles abandonados en el primer cuadro, ellos ya están trabajando en un programa de rescate donde están involucrando empresarios al mismo propietario, porque de alguna manera, es cierto, tenemos detectado el problema y desde el 2006 pues no se ha hecho absolutamente nada, y es como está trabajando de una manera integral para, ahora sí, pues integrar sociedad, empresarios y todo aquel que le quiera entrar, porque tampoco podemos sentarnos pues y esperar a que se caigan los edificios, ¿no? O sea, y están trabajando ahorita Implan en un programa bastante ambicioso, son 490 edificios, inmuebles, un programa bastante ambicioso donde están involucrando pues empresarios y académicos para poder entrar en ese rescate del primer cuadro de la ciudad, ¿no? Bien dijiste, yo creo es creatividad, talento y bueno, creo que en el caso de Hermosillo, ya con esfuerzos de Implan, se está promoviendo y ahí es promover conciencia, es promover también un entendimiento técnico entre particulares el INA, claro, y es buscar fondeos o buscar apoyos, ¿no? Eso es lo importante. Y yo creo que cuando hablamos de rescate de patrimonio histórico, el municipio siempre como primer punto de contacto tiene mucho que ver, ¿no? Aunque tiene muchas responsabilidades y siempre es escasez crónica de recursos, con talento y creatividad se pueden hacer muchas cosas. Quisiera nomás comentar, el caso no es local, es el caso de Guaymas, ¿no? El edificio del Banco de Sonora. Es un edificio rescatable, de valor estético y valor histórico. Es un hito en la ciudad. Un hito en la ciudad, que sin embargo, pues en una de las lluvias se vino abajo la cúpula, ¿no? Que era uno de sus elementos icónicos. Que por ahí va a salir la foto del Banco de Sonora en Guaymas. Sí, fue un caso lamentable. ¿Qué pasó con ese banco o con ese edificio? Pues cayó en manos de un particular que se dedica a la cuestión de empeños, y pues por ahí le llega ese edificio, ¿no? Entonces, bien intencionado y lo que sea, pues empezaron a hacer algunos intentos de reutilizar, rescatar, tumbaron tumbaron la bóveda, que no nada más era la bóveda, era parte estructural del edificio, entonces pues se empezó a deteriorar, se vino abajo, viene la lluvia, entonces ¿qué pasa? O sea, no hay una comunicación entre ese propietario, el técnico que debería asesorarle, en este caso el INA, y bueno, el municipio u otras instituciones que puedan en un momento dado participar. Ahí, como dices, es creatividad, talento, y sobre todo ser muy claros en la clasificación, ¿no? ¿Qué tanto vamos a proteger? ¿Cuáles cosas se tienen que mantener intactas? ¿Y cuáles pueden ser sujetos de una renovación? Hay edificios que son casa-habitación, con poca valor estético, pero que se pueden conservar, se pueden reparar, o algunas pues que de plano tendrán que ser demolidos y sustituidos, ¿no? Entonces eso es catalogar, creo que es un buen trabajo, eso lo está manejando Implan y que de alguna manera puede ser la base pues para otros pasos más importantes, ¿no? En el caso de Hermosillo. No, lo que quisiera yo nada más ahorita también con el apoyo del arquitecto Loredo es para el tema que estamos hablando existen dos leyes generales, o una federal
dos leyes federales, una la del INA y la otra la del INA, la del INBA, perdón. Y una nos habla del patrimonio hasta el siglo XIX, que es el INA, y Bellas Artes nos habla del patrimonio a partir del siglo XX. Y en ambos casos nos habla de monumentos, incluso de zonas, ¿no? De zonas delimitadas que pueden dar la imagen o identidad del es. origen de una ciudad, ¿no? O una población, un centro de población. Pero ambas son estrictas en su cumplimiento. Básicamente es como si fuera la misma norma, nada más lo separa la época, temporalidad de la edificación. La edificación. Y ahorita nomás para que ampliara si quieres un poquito de eso, arquitecto. Y la otra, arquitecto Carrillo, es, tú no nada más tienes la visión de Hermosillo, o sea, cuando estuviste en el Implan, y aquí voy a hacer un paréntesis para lamentar pues el fallecimiento, no nada más de un maestro nuestro, Bueno, en el caso de José Carrillo, un servidor, también un buen amigo de los cuatro que estamos en la mesa, una persona que siempre apoyó el trabajo de nosotros como gremio, y que después de haber sido maestro se convirtió en amigo. Entonces sí lamentamos mucho el fallecimiento recientemente del arquitecto Fernando Landgrave Gándara, una persona extraordinariamente inteligente, ¿no? No nada más académica, sino en su actuar. Le mandamos un abrazo a la familia y como se lo dije a José Carrillo la semana pasada, pues un abrazo extensivo a José Carrillo, que era prácticamente su familia, ¿no? Sí. Adoptiva, Sí. el arquitecto Landgrave. Y bueno, fue director fundador del Implan Hermosillo. Entonces, el comentario viene al caso porque en compañía del arquitecto Landgrave, José Carrillo le tocó recorrer muchos implanes en México, pero también muchos centros de las ciudades y algunos centros históricos, bien catalogados como centros históricos. Particularmente cuando se vino el proyecto de la remodelación del centro de la ciudad de Hermosillo. En ese sentido, José, yo lo que quisiera preguntar también aquí a la mesa y que empezaras tú el comentario, una de las restricciones que tienen las leyes que comentaba es precisamente el cambio el destino de los inmuebles, así lo marca la ley. O sea, para cambiar el destino del inmueble necesitas una autorización de parte del INA o del INBA. Sin embargo, los centros históricos o los edificios históricos que hoy permanecen bien conservados, precisamente cambiaron su destino, o se convirtieron en museos, claro, o se convirtieron en restaurantes, claro. Es una reconversión funcional de los edificios, que permitió que el costo-beneficio de invertirle en la restauración del inmueble pues fue redituable al particular. Aquí, como no se da eso, pues sucede lo que comentaba el arquitecto Loredo, que finalmente saboteas tu propio inmueble con el fin de que colapse y poder entonces en el predio hacer un proyecto más redituable, ¿no? Entonces, en ese concepto, ¿cuál sería la opinión de ustedes? Bueno, yo quisiera comentar esto. Para poder rescatar un edificio, primero hay que poner en valor el sitio. Eso yo creo que es básico y así lo han entendido algunas ciudades, por ejemplo el caso de Aguascalientes, donde el ayuntamiento fue muy agresivo, inclusive con un fideicomiso donde adquiría propiedades, las rescataba, las remodelaba y las ponía luego a la venta, ya para fines reconvertidos como comercios, algunos como hostales, como restaurantes. Entonces, pero si eso es un caso aislado, pues cómo vas a estar y tener un edificio en medio de ruinas, pues, o sea, tienes que empezar por poner en valor el sitio. Eso lo entendimos. Bueno, una de las propuestas aquí en el centro de Hermosillo es, vamos empezando por el espacio público, o sea, las banquetas, subterranizar, y bueno, hay una teoría de los urbanistas así muy agresiva que dice, el dinero público debe ir al espacio público, y eso pone en valor el sitio, y de alguna manera el propietario tiene más interés en ya manejar un proyecto inmobiliario, ya sea ellos mismos haciendo un rescate o
definitivamente siendo más atractivo la venta de ese sitio para que se pueda en un momento dado reutilizar. Yo creo que uno de los grandes errores que cometen las ciudades cuando le quieren entrar al rescate de su centro es querer arreglar las fachadas, porque no hay dinero que le alcance, al municipio no le va a alcanzar nunca el dinero. Yo soy de la opinión de que primero hay que poner el sitio en valor, y eso mediante negociación y mediante promoción y mediante conciencia, pues también ir haciendo que los particulares o inviertan o vendan, ¿no? Que haya una dinámica inmobiliaria en torno a eso. Las ciudades que de alguna manera han tenido mayor éxito en esto se han ido por ese camino. Y así vemos casos como Querétaro, ¿no? Que también ha sido importante, Zacatecas, Durango, Durango con su rescate de la Chihuahua, calle, aquí cerquita. Chihuahua, aquí cerquita. Entonces, yo creo que por ahí también es importante. ¿Cuál debería ser la función del municipio y todos los que de alguna manera pueden incidir en iniciar por poner el valor del sitio, rescatando el espacio público? Esa sería una sugerencia de mi parte, ¿no? ¿Pueden hacer un comentario? Sí, había digo, algunos años, ¿no? Había un proyecto de rescate, como mencionas, de donde está la Barra Hidalgo hasta la Capilla del Carmen. Así es. Hacerlo todo un corredor, como hay en otras ciudades del país, como Así es. mencionas, y eso iría generando ese espacio de valor para que se puedan ir recuperando esos predios, ¿no? Pero era parte de hacer todo un corredor. Me acuerdo que alguien traía, no recuerdo quién bueno, trabajaba en ese nos proyecto. tocó trabajar ese proyecto, y bueno, lo que se hizo fue el rescate de la Plaza Hidalgo. Yo creo que es un buen ejemplo, Sí. y ahí fuimos muy Y la insistentes. Barra Hidalgo, porque estaba Vamos, abandonada también en ese momento, ¿no? sí, sin embargo, el dinero público fue al espacio público, se hizo la plaza, se sembraron los sembraron los mezquites, árboles. se trajo nuevamente la escultura de Hidalgo. ¿Y qué pasó? Una dinámica. La Barra Hidalgo fue una acción particular, ¿no? Alguien dijo, oye, pues el edificio del Gran Taco está abandonado, lo haremos la Barra Hidalgo. Obregón, Y luego, exactamente. exactamente, entonces el mismo Colegio de Sonora empezó a rescatar otros edificios, Así empezó a aparecer el Mesón de las Ánimas, empezaron a aparecer. Entonces, ahí pudimos ver en una pequeña muestra cómo el rescatar el espacio público genera esa dinámica. Es lo inverso al vidrio roto que tú comentaste en alguna ocasión. Exacto. Oye, arquitecto, desde tu punto de vista, con la experiencia que en tu paso por el INA, ¿qué hace falta para poder, porque ahorita estamos hablando de que un reglamento municipal de construcción te obliga a tener el visto bueno del INA En ciertas áreas, en claro. ciertas áreas de aquí Hermosillo, pero es una disposición local, como lo que comentaba Guillermo Moreno con el reglamento de conservación del patrimonio, que es una disposición local, y que al final de cuentas se regula por una ley federal, pero que en teoría no podría regularse porque ninguno de los inmuebles está decretado como patrimonio, ¿no? Bueno, de acuerdo al procedimiento que tiene la propia ley. hay los términos legales, ¿no? Hay lo que llaman ministerio de ley. Es decir, hay edificios que sin necesidad de estar catalogados o declarados formalmente, con el solo hecho de que se demuestre su origen en un periodo histórico, que hablo de 1521 hasta 1900, el edificio es protegido por la ley federal. Ahora, protegido no quiere decir secuestrado. O sea, y esta es la parte que yo quisiera que quedara muy clara. O sea, no es del INA y tampoco es de la gente que está en otras, sigue siendo de la gente de Hermosillo. Pero entonces lo abandonamos. Lo abandonamos porque entonces el INA lo secuestra, ¿verdad? Te dice, tú no puedes hacer nada con ello. Es una ley muy restrictiva, además, la del INA. Es una ley que podría ser hasta anticonstitucional, porque no le da al usuario el derecho a voz. O sea, tú eres el dueño, pero no tienes ninguna voz en ello. O sea, tú no tienes que obedecer. O sea, eso está mal, vamos, ¿no? Entonces, la ley necesita mejorarse, necesita cambiarse. ¿Qué se necesita? Pues me parece que una labor más de difusión, más de acuerdos, o sea, vamos acordando lo que pasó. El que uno que mencionaba el arquitecto Carrillo de Aguascalientes es el que uno que debemos de seguir. Creo que es el más exitoso. Se ensayó en Bolonia, en Italia, en los años 70, 80, donde también con un gran patrimonio por atacar, pero sin tener las herramientas o los recursos para hacerlo, decidieron hacer un pequeño fideicomiso que con un dinero originalmente del Estado y del Banco Internacional, creo, Que es un capital que semilla. es un capital semilla, sí, se compró una parte de las calles, ¿no? Se compraron las edificios que están en ciertas calles, se hicieron los proyectos, se restauraron como deben de ser, se recuperaron, ¿verdad? Y luego se vendieron.
y entonces ahora son restaurantes, son librerías, son cafeterías, son espacios pequeñas, galerías de arte, o sea, y entonces es un modelo muy posible. En Ciudad de México se sigue haciendo este modelo. Claro que ahí el dueño del fideicomiso es don Ahí Carlos es Carlos Slim, ¿no? Slim, es un factor de peso, ¿no? Sí, sí. Pero al final de cuentas es un círculo virtuoso, ¿no? Porque, Así es. porque todo el mundo gana. Pues. Así es. Conserva el patrimonio, activas la... Por el eso digo inmueble. que lo que nos está faltando de repente es talento e imaginación. O sea, aquí queremos que el INA lo haga o que el gobierno nos dé. Entonces, pues ahí nadie, El problema nadie que veo cede. yo, porque la ley, ambas leyes hablan de que el INA, dentro del presupuesto que maneja, y fue la introducción al programa, de que cada vez obviamente el presupuesto de las dependencias es más restringido, pero de que el INA puede incluso comprar edificios que considere que tienen un valor histórico o artístico, pero eso podrá hacerlo hasta cuando sea decretado, ¿no? Patrimonio de valor, incluso las zonas, ¿no? Pero esa es la parte del presupuesto gubernamental. Pero también dice, para incentivar el cuidado de estos inmuebles, que el decreto servirá para que la autoridad local, ¿sí?, lo exente del pago del impuesto predial, Pudiera a ser, fin por de que se ejemplo. mantenga pues el edificio, ¿no? Siempre y cuando, esa es la otra restricción que tú hablas, arquitecto, siempre y cuando el inmueble no cambie su destino. Bueno, Entonces, como que volvemos Ahí falta un nos poquito de pasamos a otro flexibilidad, círculo, ¿no? al otro sí, sí. círculo, ¿no? Necesitamos aflojar la camisa a todos, o sea, en el sentido de que, ¿qué nos interesa? Nos interesa, primero, para seguir el tono del programa, salvaguardar la vida del cualquiera que esté cerca o en las inmediaciones de un edificio histórico o no, ¿verdad? Esa sería la principal, la seguridad de la sociedad. Dos, si es posible, rescatar y preservar el patrimonio, porque finalmente es algo que nos conduce a una vida más cívica, más civil, ¿no? Tercero, pues nos da factor de interés y además podría ser hasta un valor agregado para si queremos vender la ciudad a nivel turismo, ¿verdad? Así es. Porque la ciudad entonces viene la gente, hay hosterías. Si tú pasas por Oaxaca, pues Oaxaca te quieres ver la ciudad vieja, la ciudad original, donde están los conventos y los grandes, ¿no? Y caminas entre ellos y está lleno de vida cultural. O sea, aquí igual lo que pasa es que tenemos ideas muy grandilocuentes y un poco torcidas de lo que debe ser la cultura, de lo que debe ser un ambiente menos agresivo para la sociedad. Pero sí, yo creo que necesitamos aflojar un poquito el tono todos, ¿verdad? Para que se salve primero la integridad de la vida social, segundo, física y social, y segundo, pues, la integridad física de los edificios que la llevan a que esté ahí, ¿no? Volviendo un poquito al tema, sobre el tema el tema de protección civil como tal, y a la hora de que pues, se tiene que tomar una decisión, pues si el inmueble está en riesgo y puede poner, perdón, está en riesgo, pues y puede poner en peligro la vida de las personas. Nosotros comentarles también que se ha establecido que esto viene a acrecentar un poquito más el peligro, el tema de la indigencia en la ciudad, y que ha venido pues, que esos inmuebles desocupados, pues, históricos o no históricos, monumentos o no, son espacios urbanos que son ocupados por personas en situación de calle, y que de alguna manera se inició con un programa de recuperación, así le llamamos, programa de recuperación de espacios, yendo un poquito previo con el tema de pues, los incendios que nos generan, el acumulamiento de basura, el riesgo de caer, que puede poner en peligro la vida incluso de las mismas personas en situación de calle. Y empezamos con un programa que hasta el momento han sido 99 operativos, donde se han estado yendo directamente a los espacios públicos y privados, y se ha hecho pues el rescate, la limpieza, y en alguno de ellos pues vemos que existe riesgo de que pueda colapsarse la estructura, porque se hace la limpieza, se retira a las personas. Digo, ya es otro mecanismo, ¿no? Que eso nos ayudó a batir pues en un 22% los incendios en lo que fue específicamente la estadística de maleza o de espacios desocupados, pues nos ayudó a disminuir el incendio en esas áreas, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que hacemos es enviarle un oficio a SIDUE, donde hacemos notificación de que ese espacio se encuentra en riesgo de caer, de colapsar,
y le mandamos copia nosotros a lo que hace el INA. Ok. Y una vez el Para INA que se entere. nos responde, nosotros hacemos las recomendaciones que se deben de hacer al inmueble y posteriormente INA nos responde y dice, ok, adelante, si es factible. O sea, hasta ese punto hemos logrado tener una relación y coordinar SIDUE y lo que hace el INA, ¿no? Nosotros damos lo que se debe de hacer para mitigar el riesgo, SIDUE lo debe de elaborar o mandatar al propietario y el INA pues de alguna manera contesta que sí es factible lo que estamos nosotros pues, dictaminando, ¿no? Para eliminar el posible riesgo, ¿no? Es hasta donde nosotros hemos podido estar llegando en esos 99 inmuebles, ¿no? Y aquí yo quiero remarcar el comentario que hace Guillermo Moreno en el sentido de que la coadyuvancia que hace la Unidad Municipal de Protección Civil con Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia en el programa de rescate, entre comillas, de esos inmuebles abandonados de las personas en situación de calle, no es un programa, sí es un programa de seguridad pública, pero la coadyuvancia de Protección Civil viene a ser para reducir en lo que se estaba presentando, ¿no? Que era los incendios provocados en estos lugares abandonados. Y fíjate, Mariano, eso que comentas, muchas veces se dice pues de que, bueno, ser indigente no es pecado ni es delito, sí, pero teníamos que buscar el cómo sí, entonces tienes que buscarle jurídicamente, pues el tema de que esa persona ya esté dentro de un inmueble que no es su propiedad, ya está cometiendo un ilícito. Claro. El hecho que acumule basura está cometiendo un ilícito. Entonces tienes que irte un poquito con creatividad, como dices, cómo sí, pues para que las cosas empiecen a funcionar. Entonces una vez que nosotros detectamos que hay riesgo, sea por incendio, sea por derrumbe, se notifica a Seguridad Pública, digo que vamos de la mano, ¿no? Para que ellos puedan entrar antes que nosotros. Digo, ya hay un mecanismo que se está haciendo y una vez que dictaminas, bueno, la limpieza inmediatamente, independientemente de que el predio sea privado. Hay una situación de riesgo en donde Protección Civil tiene la mano para poder dar esa instrucción. Incluso el riesgo sobre las mismas personas, sobre claro. ellos, Sí. ¿no? Porque los derrumbes pueden llegar a afectar. De hecho, falleció una persona, si recordarán, Que comentes, Memo, también el hecho de que por recomendación de Protección Civil, Seguridad Pública puede forzar el desalojo de los propietarios, incluso en situación de riesgo, ¿no? Sí, siempre que hay esa situación nosotros tenemos que notificar. Nosotros no tenemos la facultad para hacerlo, pero Seguridad Pública sí. Claro. Pero nosotros tenemos, sí es un mandato, lo que nosotros estamos diciendo es un mandato, sí tenemos esa facultad para que Seguridad Pública pueda intervenir. Asista. Claro. Nosotros, y siempre nos dicen, es que Protección Civil clausura, no, nosotros no clausuramos ni quitamos. Caso de los eventos le decimos a Inspección y Vigilancia, ellos son los que clausuran, no nosotros. En el caso de SIDUE, la licencia de funcionamiento la da SIDUE, no lo damos nosotros. Nosotros te damos o no si el dictamen de seguridad para que puedas dar la licencia de funcionamiento. Pero nosotros no somos nosotros instruimos a las dependencias, pero ante el propietario son directamente cada dependencia a la que le corresponde. Seguridad Pública, como dice, Inspección y Vigilancia o cualquier otra, ¿no? Voy a hacer una pausa aquí nada más para saludar a Víctor Enríquez, que nos están viendo, a José Baró hasta el Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, saludos, a Samuel Ávila que manda a saludar a los tres, excelentes amigos, dice, muy buen tema, ya se despertó. A Gerardo Manso, saludos, a José Rodrigo Romero Félix, también los manda a saludar, al comandante Burboa, también les manda saludos, a Esteban Catace, a Rosé Contreras, también manda saludos, al doctor Raimundo Padilla Lozoya de la Universidad Autónoma de Colima, también les manda saludos, a Juan Torres de Guadalajara, a Pedro Armenta y Juan Serrano, pues aquí te estamos cuidando el lugar, Juan, nos manda saludos desde no sé dónde está trabajando ahorita. Bueno, estamos transmitiendo el programa Epicentro Sonora desde las instalaciones de C1 Tu Universidad en la ciudad de Hermosillo y estamos platicando en este programa con nuestros invitados especiales sobre el INA ante las situaciones de gestión de riesgo y protección civil y me acompañan en esta ocasión el maestro Jorge Luis Loredo, Juan Luis, perdón, que me fui con el rector y no me... ya merito, casi. Juan Luis Loredo nos acompaña, maestro en arquitectura, profesor de la Universidad de Sonora en la carrera de arquitectura también de la institución, el arquitecto maestro en desarrollo urbano y en arquitectura José Carrillo Tondo, profesor de arquitectura del Tecnológico de Monterrey, y el ingeniero Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil
y profesor de Ingeniería Civil en la Universidad de Sonora. Le mando un saludo a mis alumnos Que le mando un saludo. Que espero que estén viendo el programa. Si no están aprobados, dile. Sí, le mandamos también que tiene que hacer un resumen mañana, Fíjate que sí. haciendo énfasis a lo que dice Guillermo Moreno, ¿no? Oye, no, fíjate que sí, mis alumnos ahorita estamos dando la materia de protección civil y les pedimos pues que vean obligatoriamente el programa cada martes, porque de alguna manera va a haber muchas cosas que en clase no se pueden dar y Claro. el nivel de especialistas Claro. que vienen, y lo han estado haciendo, han estado entregando, porque digo, yo les califico, les doy un punto extra al que me haga un resumen de cada programa. Te quería comentar aprovechando, ¿no? Y le mandamos saludos a Oscar Reyes Suzunaga también. Bueno, pues se nos pasa, te dije que se pasaba rápido el tiempo. Sí. Ya nos quedan prácticamente, porque luego Bernardo nos corta a las puras 3, desconecta todo aquí. ¿Ah, sí? Y no, ni chance de Nos pedir apaga la nos luz. da. Sí, nos apaga la luz. Haciendo un resumen, arquitecto, sobre este tema. ¿Cómo sí? Así como dijo Guillermo Moreno ahorita, buscamos el cómo sí. ¿Cómo sí es ¿Cuál eso, es la verdad? recomendación tuya como especialista en el tema, particularmente de los monumentos históricos, artísticos, combinado con tu profesión de arquitecto, combinado con tu profesión de proyectista? Lo comento porque una vez nos sacó un apuro también para un proyecto que traíamos en el centro de la ciudad, de manera muy exitosa con el INA, pues sabe el tejimaneje ahí y tienes que recurrir siempre a Me lo quien autoricé sabe yo las solito. entrañas ahí, ¿no? Para las entrañas para poder salir exitoso. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu enfoque? Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es que cada quien asuma, que cada uno de los actores, que somos todos, asuma su propia responsabilidad. Es decir, el INAH no puede hacer todo, está rebasado, esto es un hecho. No debe de hacer todo porque no está ni siquiera en la ley. Es una ley que le permite hacer ciertas cosas, pero no todo lo que quisiéramos que haga. Entonces, yo creo que lo primero que debemos de hacer es reconocer nuestra responsabilidad, cada elemento. Los dueños de los edificios, los ayuntamientos, tienen la libertad, el municipio es libre en México, igual que el Estado es libre y soberano, de decretar sobre los bienes que les competen a ellos. Rápidamente, antes de que existiera la Ley Federal de Monumentos en el año 72, en el año 36 ya existía una ley de monumentos en Sonora. Y una ley verdaderamente de vanguardia, contemplaba cosas que la ley federal no contempla, como por ejemplo el paisaje o el patrimonio natural. O sea, para el sonorense era importante esta relación con el desierto, con las montañas, con los ríos, y estaba estipulado en la ley, ¿no? Su conservación y mantenimiento. O sea, ¿por qué no retomar esa visión grande y decir, bueno, en la ciudad nos toca también a nosotros, no es del INAH, no es de la federación, no es de nadie, es de los hermosillenses, y a nosotros nos toca cuidarla, ¿no? Respetarla, amarla y entenderla. O sea, hay que hacer programas en las universidades de difusión, entendimiento, hay que hacer más programas de este tipo donde la gente pueda participar y escuchar y quitarse estas ideas un poco locas que tiene de las funciones de cada quien. Y por supuesto, el INAH tendrá que reformar en un día su ley obsoleta, que lo castiga mucho, ¿verdad? Y asumir la responsabilidad que tiene simplemente como un gran asesor, ¿no? Fuera de ahí, yo creo que la solución pues, está en nuestras manos, ¿no? Ponerle talento, imaginación, magia al asunto. Vale la pena, Hermosillo vale la pena mucho. O sea, es una ciudad que está aquí, se fundó a contrapelo de las circunstancias y del tiempo, y aquí va a seguir después de nosotros. Vale la pena conservarla bien, o sea, esa grandeza hay que manejarla con los que siguen, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y que las nuevas generaciones conozcan su origen, ¿no? Sí, el origen claro. de donde viven. ¿Cómo sí, arquitecto Carrillo? ¿Cómo sí Mira, salir airoso yo creo de que aquí la conservar clave, historia y la vida de las personas? las palabras claves han sido creatividad y talento. Ujú. Y yo agregaría, hay que estudiar los casos de éxito, ¿no? Ya mencionamos algunos. Pondría ahorita así a la memoria también, por ejemplo, el rescate del área antigua de Nueva York con el High Line. Es un Ujú. caso exitosísimo. Dentro del país hay casos de éxito. Durango, que aplicó ahí bastante bien el recurso en el espacio público y reactivó la economía, la actividad social, la actividad cultural. Aquí yo creo es importante el papel del municipio como promotor, Total. como difusor, como educador hasta cierto punto también, porque nos hace falta esa cultura de conservar. Veo con mucho agrado casos aquí en Hermosillo donde algunas personas han tomado un edificio
los toman como proyecto, ¿no? A lo mejor suena un poquito hipster, pero incluso no es dentro del centro histórico. Por ejemplo, en la 5 de Mayo, que hay casonas no catalogadas, pero que son de valor, de valor artístico, arquitectónico. Creo que esas iniciativas individuales se pueden hacer redes de gente que compartan el conocimiento, que pueda el INAH tomar ese papel de asesor, de facilitador, Así es. siendo más flexible, pero también buscando el poder que fluya esa información entre el particular y el instituto, que ahí están los especialistas, ¿no? Y yo creo que dos grandes acciones, el dinero público al espacio público. Totalmente. Y por otro lado, para cerrar la pinza, un capital semilla que pueda generar esa dinámica inmobiliaria, ya sea desde el gobierno o desde la iniciativa privada, o una mezcla que puede ser también exitosa, ¿no? Si podemos aplicar el dinero público al espacio público y un fideicomiso que pueda estar reactivando, creo que eso detona las áreas centrales de la ciudad, permite el rescate. Y bueno, estamos pensando en lo que es las casonas y lo que está cayendo, pero hay grandes edificios que están en uso, que se ven aparentemente bien, que creo que deben también de tenerse el cuidado, por hablar así, de las iglesias, palacios, creo que es importante que esos espacios se conserven y que también atiendan a las recomendaciones de protección civil, que se adecúen para que puedan estar seguros. Y definitivamente pues es algo que cuesta, pero yo creo que cuesta más perder nuestra historia y nuestro pasado. Ahorita que comentaba que el arquitecto Loredo conoce las entrañas del INAH, pues tú también conoces las entrañas de desarrollo urbano, ¿no? ¿Y de Implan? Y de Implan. Ahorita le tocará a Guillermo Moreno conocer las entrañas de su dependencia, decir, pero a veces la protección civil no significa nada para las autoridades hasta que pasa algo. Hasta que pasa. ¿No? Y también pudiera ser que a veces la conservación del patrimonio no significa nada para las autoridades hasta que pasa algo, un colapso o previo colapso, como está pasando ahorita en el mercado municipal, desde la falla de edificios importantes, como lo comentabas tú, que tienen que ser desalojados, y se llega a la disyuntiva de lo conservo, lo demuelo. Hasta entonces empieza a tomar importancia el tema. Falta capacidad en todos los sentidos, económica, técnico, en el área, o falta voluntad para poder entrarle al tema. Mira, Porque una vez que le entran al tema, se tiene que tocar también el tema de protección civil. Así es. Bueno, nada más para cerrar mi intervención, recordé cuando me invitaste a este programa el trabajo de investigación que hicimos, que se llamó Ruinas Urbanas en la ciudad de Hermosillo. Que sigue todavía teniendo Que mucho sigue- en que sigue. internet. Ahí lo vi Sí, en la revista, que ese es el mismo comentario. Sí, y bueno, Mariano y yo hicimos un análisis del centro en ese momento y Cuando veo, estábamos recién terminado la maestría en arquitectura. así es, en la compartimos el maestría. artículo. La maestría de arquitectura fue un trabajo de investigación que hicimos durante nuestra maestría. Y bueno, leí ese artículo y veo que con tristeza todavía sigue siendo el mismo diagnóstico, Sí. ¿no? Es lo que comentaba, Sigue ¿no? siendo el mismo diagnóstico, 12 años después entonces seguimos hablando de lo mismo. entonces aquí yo creo que tiene que haber alguna dinámica que rompa ese círculo vicioso y convertirlo en un círculo virtuoso. Y es una cuestión multifactorial, ¿no? Falta de recurso Siempre va a haber. siempre va a haber, los presupuestos se tienen que repartir de alguna manera, pero si constantemente todos los años se puede dedicar algo a la preservación del patrimonio, pues algo se puede avanzar. Falta de capacidad técnica, pues hay que formar desde las universidades, Claro. que el INAH también pueda asumir su papel de asesor y De facilitador. y de como decías facilitador, ahorita. Claro. y también pues que haya un conocimiento más generalizado de la historia de la ciudad, de la historia arquitectónica, de la historia urbana. Mucha gente desconoce, digo, no quiero poner evidencia a nadie, pero alguien me dijo, oye, es que demolí en un edificio un arco porque creí que era
era sobrepuesto porque parecía de Aladín, ¿no? Decía, oye, es que en el siglo XIX aquí el arco de herradura era la ley, ¿no? Entonces Claro. era lo que se usaba. Entonces sí hay cierto desconocimientos a veces de los estilos, de lo que se ha manejado y no reservarnos al 1900, ¿no? Hay edificios muy valiosos, hay arquitectura Todo el siglo XX, o sea, del esta siglo arquitectura XX. moderna llena de... Todos están los protagonistas vivos, ahí está Gustavo Aguilar, está el arquitecto Sí, Marín. lo que es todo la arquitectura industrial de ladrillo que hubo Sí. aquí, lo que es el Mediterráneo que se manejó por mucho tiempo en Centenario, la Pitic, todo lo que chalet, lo ¿no? que es la Cruz Galvez, están fuera de ese tiempo. Sin embargo, son cosas rescatables y que se pueden hacer. Trabajamos también en Nogales, ahí tienen un patrimonio artístico, obra de Mario Pani, Sí. que es del siglo XX y que mucha gente no sabe. Entonces, yo creo que falta mucho difundir el tema, ¿no? El tema, así como hace falta mucho difundir el tema de la protección civil, también falta mucho difundir el tema de la conservación y la preservación del patrimonio histórico. Memo, para tener tu mensaje. Sí, mira, recordando, en 1984 mi papá, fallece mi abuelo, mi papá hace una exposición que le llamó El Hermosillo que se nos va, emulando pues a su papá, pues, ¿no? Mi abuelo. Y hizo una exposición sobre todos los edificios que ya estaban abandonados, viejos, ¿no? Hace algunos años, yo creo que, no sé si a raíz de la publicación de la revista, pero me acuerdo que lo comenté con mi papá, y él comentaba y veía las fotos, y comentaba que pues más del 50% de esas fotos que tomó en 1984 ya no existían, no eran estacionamientos ahorita, o eran terrenos baldíos, o se habían demolido en ese sentido, ¿no? Lo otro, comentar de lo que hablabas de creatividad, creo que Callejón Condesa, se valen decir eso, negocios, ¿no? Callejón Condesa es un inmueble que tiene 2 años aproximadamente, o 3 cuando mucho, que se rehabilitó y que estaba abandonado y que ahorita es un caso de éxito como inversión privada que están trabajando en ese sentido. Y el tema del mercado municipal, yo creo que es muy importante. Ese es un ejemplo toral y puede ejemplificar todo lo que sucede en la ciudad. Creo que la decisión que se toma al recibir nosotros un reporte, varios reportes provocados por las lluvias primeramente, ya teníamos conocimiento pues, que estaba dañada la estructura, pues a raíz de eso pues se procedió a clausurar el mercado, una de las puertas, y se clausuró todo hasta que ya nos dijeron a través de SIDUE, se contrata un DRO para que nos diga que estructuralmente pues sí podía, mediante algunas observaciones, podía seguir en funcionamiento el mercado. Sin embargo, creo que en ese sentido, independientemente de la cuestión arquitectónica, de la cuestión histórica o de la funcionalidad en ese momento del inmueble, lo más importante es la vida de las personas. Pero también, y lo comentaba Mariano, creo que tiene que ver mucho aparejado. No siempre la protección civil existe cuando sucede una desgracia. Creo que aquí es muy importante la labor de las cabezas de autoridad que respeten cuando viene una decisión de protección civil ante cualquier eventualidad, sea de emergencia o sea preventiva, porque también de repente, tú decías, hay que ver las entrañas, ¿no? También tú tomas una decisión y vienen llamadas de Santa María de todo el mundo tratándote de... ¿Por qué? Porque le afectas en lo económico, le afectas en lo político, le afectas en lo social, una decisión que estás tomando en cualquier ámbito, ¿no? Dentro de la protección civil. Y aquí sí yo debo pues, de reconocer pues, el gobierno municipal, en este caso de Maloro Acosta en su momento, y ahorita con el arquitecto Muñoz, pues que han respetado en todo momento decisiones que se han tomado en ese momento de respetar la decisión que Protección Civil en su momento haya tomado en ese tipo de acciones. Claro. Vamos a mandar un saludo para terminar a Maximino Santos, a Raúl Jacobo, alumno, manda saludos. A Fabián Goizueta, le mandamos saludos también. Y yo creo que mucho tendrá que ver entonces, concluyendo con sus comentarios, la parte de la formación, la educación, en la cultura del cuidado del patrimonio y de la vida de las personas. Yo siento que en la medida que el tema de la gestión de riesgos, la protección civil, se vaya introduciendo en las carreras profesionales, como lo está haciendo tú mismo en ingeniería civil, como hace falta particularmente meterlo al tema de arquitectura, para poder que el nuevo profesionista vaya saliendo con la mentalidad de que
muchas veces cuidar el patrimonio no está en contra de cuidar la vida y la seguridad de la persona, ¿no? Y que la búsqueda de la creatividad y de las ideas en cómo resolver y entrar a un círculo virtuoso sea con una nueva generación de profesionistas que entiendan y que puedan adaptarse a esta problemática, ¿no? Porque si no, pues seguiremos, como bien lo dijeron José Carrillo y Guillermo Moreno, después de 12 años hablando del mismo tema, sí. pero cada vez con menos edificios que cuidar y que recordar, ¿no? Hasta que no tengamos ni uno, ¿verdad? Entonces ya nos tiraremos a hacer otra cosa. Así es. Pues yo quiero agradecer mucho al maestro en arquitectura Juan Luis Loredo, que ha aceptado la invitación. Gracias, Juan Luis. No, por gracias a ti, compartir tu gracias a ustedes por experiencia, tu invitarme, de verdad. conocimiento con nosotros, con nuestro auditorio. Muchas gracias. Al maestro José Carrillo Tondo, muchas gracias, José, por volver a acompañarnos en el programa. Al contrario, muchas gracias. Y este programa queda grabado. Y gracias, Guillermo Moreno, al ingeniero Guillermo Moreno Ríos, director de Protección Civil Municipal, por acompañarnos en este programa. El programa queda grabado, les enviaremos las ligas y ojalá que sea referencia para que lo que aquí se platicó sea referencia para quienes se dedican al cuidado del patrimonio y cuidado de la vida de las personas. Muy bien. Y ojalá que este video, una vez que quede grabado, sirva para que De evidencia para... y diga lo orgulloso que siente de ti por las conferencias y las pláticas que das cuando sí. quedan grabadas. José Carrillo, me da mucho gusto leerla ahí y ver que un año después de este video siga viéndose Sí, con la participación de los que hemos logrado grabar aquí en este programa. Pues muchas gracias, a ustedes. Bernardo y a Ramsés Contreras por el apoyo. Nos vemos el próximo martes. Qué bueno que ahora sí no nos cortó Bernardo la transmisión. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes con otro tema. Gracias. Gracias.